archivo de la parte 3. Bien, nos queda el de 3 de 3, es el mismo PDF que habíamos visto antes, ¿no? Nosotros nos habíamos quedado la clase anterior hablando un poquito sobre la sentencia while, habíamos hecho algunos ejercicios. Hoy nos toca ver o trabajar con funciones. Nosotros ya habíamos visto bibliotecas, porque las habíamos traído en algún momento para implementar en alguno de los ejercicios, pero hoy, después de que veamos ahora funciones, listas, tuplas y diccionarios, vamos a pasar a ver bibliotecas un poquito más en profundidad, vamos a charlar un poquito sobre eso y vamos a hacer un ejercicio práctico de análisis de datos, un mini análisis de datos muy cortito. Después, a medida que avancemos en la diplomatura, eso se va a ir profundizando y vamos a trabajar un poquito con APIs, ¿sí? No sé si, creo que Diego nos traía algo hoy también, no sé, no me acuerdo, porque siempre con Diego nos sorprendemos clase a clase, así que puede ser que haya alguna sorpresa. Bien, justo los estuve escuchando recién, antes de empezar con funciones, y esto de que no sabíamos, o por ahí a algunos les costaba como interactuar con una IA, justo hoy yo lo tenía planificado también, así que de paso aprovechamos y lo encaramos por ese lado. Bueno, vamos a empezar con funciones. Nosotros generalmente cuando trabajamos con una biblioteca que traemos, si no recuerdo mal, habíamos trabajado en la clase anterior con la biblioteca random, esa ya tenía funciones guardadas y bueno, nosotros nos aprovechamos de esas funciones para trabajar, ¿no? Entonces, las bibliotecas finalmente vamos a utilizar las herramientas que tienen para trabajar con las funciones. Pero también nosotros podemos crear funciones, ¿no? Y esto está bueno y van a ver que va a pasar bastante seguido, para no estar escribiendo la misma línea o los mismos bloques de código todo el tiempo. Entonces ya definimos una función y cada vez que necesitamos esa función la vamos a buscar, ¿sí? Entonces vamos a empezar con funciones, ¿sí? Y esta va a ser la sintaxis de una función, ¿no? Vamos a empezar con dev, que va a estar haciendo referencia a la función, el nombre de la función, ¿sí? Con el cual nosotros vamos a llamar esa función, y los argumentos que tenga la función, ¿sí? Y bueno, a partir de ahí se va a dar el entonces, ¿qué va a pasar? El bloque de código que define la función, nosotros vamos a necesitar un bloque de código para definir qué hace la función, y ahí podemos meter cualquiera de las cosas que vimos hasta ahora. Podemos poner if, else, el if, podemos poner un bucle con for o while, y así con todos los temas que vamos viendo podemos agregarlo al código, ¿no? Entonces, si por ejemplo, en uno de esos ejercicios que les había dejado para hacer, que era clasificar según la edad, nosotros por algún motivo lo usamos todo el tiempo, lo definimos a ese bloque de código como una función, y cada vez que necesitamos utilizar esto de definir eh, en qué categoría estamos según la edad que tenemos, bueno, podemos ir y llamar a la función, ¿no? Eh, Bien, acá hago algunas aclaraciones que puede incluir cualquier número de declaraciones, o sea, las declaraciones que necesitemos las puede tener, y puede tener un retorno opcional, ¿no? Utilizando la palabra clave return. Sí, ahora después lo vamos a ver en algún ejemplo. Entonces, bueno, acá les definí un poquito cómo sería la estructura, ¿no? El nombre de la función, esto que les mencionaba, ¿no? El nombre que nosotros le vamos a dar a la función para después poder llamarla, eso es súper importante, poder definirlo y sobre todo poder especificar a alguien si necesitamos compartir esa función con alguien del equipo, ¿no? Entender a qué hace referencia esa función. Después los argumentos, sí, que bueno, en este caso, pues argumento 1, argumento 2 puede tener la cantidad de argumentos que necesite. También puede llegar a ser algo opcional, ¿no? Puede tener 0 o más argumentos, y esto se utiliza para pasar valores a la función que la función puede usar internamente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos definir una función suma que sume dos valores, podemos acá agregar los dos valores que queremos que sume, ¿no? El número 1 y el número 2, por ejemplo, podrían ser sus argumentos. O por ahí podemos definir a la función, no ponerle ningún argumento y que dentro del código estén definidos los argumentos que necesitemos, ¿sí? Esas serían como las dos opciones. Y el return, que es esto que les marcaba acá, es la palabra clave que se utiliza para devolver un valor desde la función, ¿sí? Esto también es opcional, no todas las funciones necesitan devolver algo, ¿no? O sea, que es algo interno que necesitamos hacer. Bien, eso sería un poquito la estructura de funciones y cómo lo vamos a manejar. Bien, vamos a ir al Colab, ¿sí? Volvemos a Colab. Yo acá tengo abierto el que vamos a trabajar hoy, pero vamos a abrir uno nuevo. Vamos a poner Colab, hacemos el recorrido juntos.
Colab, vamos a Google Colab. Recuerden que para ingresar, ya lo habíamos visto en la clase pasada, vamos a poner acá Open Colab, se va a abrir el Colab, todo me va a dar los recientes que estuvimos usando, acá me quedaron los de la Diplo. Tenemos la parte de ejemplo, podemos ir a Google Drive a buscar alguno en particular, o en este caso subir, vamos a subir ese que teníamos nosotros. Entonces vamos a ir a explorar, y en descargas, yo acá tengo diplomatura, y vamos a trabajar con, no lo tengo acá, pero acá en descargas. No lo tengo, así que lo vamos a descargar. Yo sé que lo tenía ahí a mano, pero vamos a descargarlo, así que de paso vemos cómo descargarlo y lo recordamos juntos. Vamos a la sección, no, equipo, ¿no? Mía. Sí, a la parte de equipos, vamos a ir a módulo 1. En este caso, vamos a ir a archivos de módulo 1. Y lo teníamos en la clase 2, porque estamos terminando esa clase que nos había quedado un bloque. Y vamos a ir a la parte de Colab de la clase 2. Y tenemos acá Python 3, los vamos a descargar. ¿Sí? Recuerden que ese formato IPYNB era el formato que utilizábamos para agregar texto y código al mismo tiempo. Entonces, generalmente los archivos que les vamos a compartir van a tener texto y código, lo vamos a pasar en ese formato. Si no lo queremos, no tiene texto, lo podemos pasar en el otro formato. Voy a ver si me descargó. Eh, Descargas, sí, ya está acá Python 3. Ahora sí, voy a ir a explorar y lo vamos a subir. ¿Sí? Vamos a subirlo, Python 3, ahí está, y lo subimos. Bien, entonces este es el archivo que vamos a utilizar ahora durante este primer bloque de la clase, así ya terminamos con la última parte. Bien, vamos a... Acá tenemos una breve introducción que vamos a ver funciones, estructuras de datos, listas, tuplas y diccionarios. Y en esta estructura de funciones vamos a ver bloques de códigos que podemos reutilizar, ¿no? Esto que les contaba hoy. Eh, esto. A medida que los programas crecen, a menudo te encuentras escribiendo el mismo código muchas veces, una y otra vez. Las funciones nos permiten definir un bloque de código, darle un nombre y llamarlo cada vez que lo necesitamos. ¿Sí? Entonces vamos a jugar un poco con eso. Bien, definimos y llamamos a una función, usamos la palabra clave def para definir una función. Entonces definimos una función simple que saluda. Entonces def va a ser saludar. Fíjense que acá volvemos a la estructura que teníamos. No le pongo ningún tipo de argumento en este bloque. Y no tiene argumentos. Acá podrían ir argumentos. En este caso no lo necesitamos. Y lo que va a hacer esta función va a ser print. Hola, bienvenidos a las funciones. ¿Sí? Ahora podemos llamar a la función para ejecutar su código. Acá ya definimos, tenemos nuestra función que llamamos saludar. Y podemos decir print, voy a llamar a la función saludar, print, ya puedo llamar a la función saludar. ¿Sí? Entonces ejecutamos esto, se guardó la función saludar, que lo que va a hacer es darme en hola, bienvenido a las funciones. Y fíjense que dice, bueno, voy a llamar a mi función, hola, bienvenidos a las funciones, ya puedo llamar y la puedo llamar de nuevo a la función. ¿Sí? Entonces fíjense que acá dos bloques distintos podemos llamar a la función. Lo mismo que si yo agrego acá una línea de código y pongo saludar y lo ejecuto, se va a estar ejecutando esta función que era saludar. Hola, bienvenidos a las funciones. Entonces nosotros ya creamos una función, que en este caso fue un print simplemente. Acá podemos poner todo lo que venimos viendo respecto a if, delete, else, los bucles, for, while, podemos armarlo y podemos llamar esa función cada vez que lo necesitemos. ¿Sí? Bien. Vamos a ver el tema de los parámetros y argumentos. Bien, esto que les ponía hoy, otra vez al PowerPoint, donde poníamos los argumentos. ¿Sí? Esto que era opcional, fíjense que el anterior no tenía, ahora vamos a ver que les podemos agregar argumentos. Bien, esta función acepta un parámetro llamado nombre, en este caso definimos la función saludar personalizado, así ponemos acá un parámetro que le estamos dando nombre, y lo que va a imprimir va a ser un print hola nombre. Entonces, yo voy a poner acá saludar personalizado, voy a poner este momentáneamente, y voy a saludar a Carlos. Entonces voy a poner el parámetro va a ser Carlos y pone hola Carlos. ¿Sí? Entonces yo voy a agregar una nueva línea de código, voy a poner saludar personalizado y acá Laura. Saludo a Laura, lo ejecuto y hola Laura. Entonces fíjense que ya ahí en la función guardamos un parámetro que es nombre. Si yo se lo agrego a la función, va a saludar en base a ese parámetro. ¿Sí? Podemos volver a aplicar esto y yo voy a poner saludar a Diego.
Hola, Diego. ¿Sí? Entonces, acá tenemos una función que tiene un parámetro y nosotros podemos agregarle a este saludo personalizado ese parámetro. ¿Sí? Bien, vamos a ver la sentencia return, que otra vez me va a permitir obtener información de vuelta, ¿sí? Como lo dice acá. Y otra vez, es opcional. Fíjense que en la primera no lo utilizamos, en esta segunda que tiene un saludo personalizado tampoco lo utilizamos. Esta función que vamos a definir recibe dos números y devuelve una suma. Entonces, definimos def, que va a ser la forma de definir la función. Le damos un nombre a la función, se va a llamar sumar y va a tener dos parámetros, a, b. Resultado va a ser igual a A más B. Y el return va a ser el resultado. O sea, me va a devolver el resultado. Esto sería el primer bloque de códigos. ¿Sí? Voy a cortar esto si lo vamos haciendo juntos. A ejecutarlo. Entonces ya tengo la función. ¿Sí? Voy a agregar una nueva línea de código y lo que hacemos es llamamos a la función y guardamos el valor que devuelve en una variable. Entonces decimos, bueno, la suma total va a ser sumar, que sería la función, 10,5, y lo que vamos a hacer es un print, el resultado de la suma es la suma total, otra suma, si queremos sumar 10, 100 con menos 50, print otro resultado y el otro resultado de la suma, ¿no? Entonces también podemos guardar lo que me devuelve la función en variable. ¿Sí? Como veníamos viendo antes que nosotros creamos nuestras variables, podemos generar una función que se almacene en una variable y después ejecutar eso. ¿Sí? Entonces acá el return va a ser el resultado. ¿Bien? ¿Siguen hasta acá? Más o menos, pero no es que estoy tan perdida, pero me cuesta un poquito, pero vamos. Bien, ahí igual hacemos un repaso en unos minutos. Bien, entonces acá tenemos sumar y voy a poner 10,5. Por lo cual, si yo lo ejecuto, me va a dar el return, que es 15, ¿sí? 10 más 5. Bien. Bueno, con esto terminaríamos el bloque de funciones. Nosotros, la verdad es que vamos a generalmente trabajar con bibliotecas que ya tienen funciones, y si creamos funciones, vamos a crearlas, entre comillas, porque nosotros les vamos a dar, por lo general, ya el código con las funciones definidas, ¿sí? Entonces, lo más importante acá es que podamos identificar las funciones, ¿sí? Entonces, primero, ¿cómo identificamos que hay una función? Empezamos otra vez con def y el nombre que tenga la función. Y acá me va a indicar qué va a ejecutar o qué acción va a llevar a cabo esta función. En este caso era el bloque de saludar, nos va a dar una bienvenida. Con lo cual ahora, cada vez que yo quiera, dentro del código, dar una bienvenida, voy a usar la función saludar. ¿Sí? Esta es como la función más básica. Después de ahí podemos empezar a agregarle algunos argumentos. Entonces, por ejemplo, podemos hacer un saludo personalizado. Con cada uno de ustedes podría ejecutar su nombre. Entonces, tengo también de la función saludar, se llama saludar personalizado en este caso, pero tiene un parámetro que es nombre. Y lo que va a hacer la acción de esta función va a ser un print de hola y ese parámetro. Entonces, cuando yo quiera llamar a la función, voy a poner saludo personalizado y voy a poner el nombre que quiera dar. Entonces, se va a ejecutar la función saludo personalizado con el parámetro que yo le di, que en este caso sería el nombre. ¿Sí? En este caso dijimos nombre, pero podríamos poner cualquier otra cosa, ¿bien? O podríamos poner números también, no hay ningún tipo de problema. Y después lo que tenemos es el return, que nos da, o en realidad obtenemos información que nos va a devolver esta función, y tenemos en este caso la función def, que es la función sumar, y lo que va a hacer es sumar los valores a, b, el resultado va a ser igual a b, a más b, y el return va a ser el resultado. O sea, lo que nos va a devolver va a ser el resultado. Entonces ahí vamos un poco más para abajo, yo puse sumar 10,5 y lo que nos va a devolver va a ser 15. La suma que nosotros pusimos. Si nosotros no ponemos esta línea de código del resultado igual a más b, la función no va a saber qué hacer. Por decirle que es definirla como sumar y dos parámetros, lo único que le estamos diciendo acá a la función es, en esta primera línea de código, che, la función se va a Una llamar. cuestión, hola Sebas. Sí, A ver, acá vamos a apelar a que cada uno nos responda con la mano en el corazón. ¿Quiere que vayamos un poco más despacio? Lo podemos hacer, ¿eh? Levanten la mano los que quieren que vayamos un poquito más despacio. Perfecto, ok, bien. está buenísimo. Bueno, listo, excelente. Gracias, Diego. Bien, entonces acá fíjense que tenemos def, que si yo solamente tengo esta línea de código, lo único que estoy diciendo a la función, mira, te vas a llamar sumar, pero la función en sí no sabe que tiene que sumar.
Estás muteado. Estás muteado. Gracias. Lo único que sabe en esta línea de código la función es que se va a llamar sumar y que va a tener dos parámetros, A y B, ¿sí? Después, acá lo que le vamos a decir en esta segunda línea de código es la acción que tiene que ejecutar. Acá la función nosotros le vamos a dar las acciones que tiene que llevar a cabo. En este caso sería resultado igual a A más B. Entonces ahí ya sabe que vamos a almacenar en una variable que se llama resultado y lo que vamos a hacer es sumar el parámetro A más el parámetro B, ¿sí? Con lo cual, acá, la función hasta ahora ya sabe su nombre, que le vamos a dar dos parámetros y que tenemos resultado que va a ser igual a A más B. Y por último, lo que vamos a hacer es que el return que nos devuelva la variable de resultado. ¿Qué va a ser la variable de resultado? La suma de A más B. Entonces, acá lo que tenemos es hasta ahora la función definida con sus parámetros, que va a ejecutar y lo que nos va a devolver, ¿sí? Si ejecutamos esto, ya guardamos o almacenamos esa función. Entonces, fíjense, vamos acá a este caso, de acá de sumar. Entonces, acá diciendo, usamos la función sumar, los parámetros 10 y 5, entonces, ¿qué va a hacer la función? No tengo que escribir que tenga que sumar A más B, o sea, 10 más 5. Lo que vas a ver es que esta función tiene la acción de sumar A más B y devolverme ese resultado. Entonces yo lo ejecuto y lo que va a hacer es sumar A más 5. ¿Sí? ¿Queda un poco más claro ahí? ¿Hay algo que no se haya entendido que quieran que repasemos? Vimos las tres situaciones, ¿no? Ahora igual los leo, los escucho. Vimos la parte de definir una función básica, de agregarle parámetros y que nos devuelva algo la función. De agregar parámetros y que nos devuelva algo es algo opcional, porque por ahí muchas veces no necesitamos que nos devuelva algo y por ahí en algunos casos tenemos que agregarle parámetros, ¿sí? Pero con estas tres cosas completamos, digamos, el circuito de la función. Y ahora eh, los escucho y los leo a ustedes y después les cuento un poco cómo lo vamos a usar. ¿Sí? Si quieren ir al chat o si quieren abrir micrófono a ver esta parte de funciones, alguna duda, aprovechamos y lo charlamos. Por mi parte, se aclararon las dudas con la última explicación. Buenísimo, gracias, Elio. Paola, perfecto lo que decís. Sí, son como las funciones de Excel, pero estamos hablando con Python acá. Te hago una pregunta. ¿Los Sí, obvio. parámetros pueden ser variables o los tengo que definir en la función? Ahí tenemos dos opciones. Los podemos definir en la función o pueden ser variables. Ahí dependiendo cómo nosotros definamos las acciones de la función. ¿Sí? Pueden ser valores que tengamos almacenados o pueden ser parámetros. Por ejemplo, mira, te lo muestro en vivo para que veas qué pasa. Si yo digo que A, por ejemplo, vale 5 y que B vale 1, digo la función sumar, lo pongo y lo ejecuto, acá me va a dar un error, porque sí o sí yo estoy como condicionado a darle los parámetros a la función, ¿sí? Entonces acá lo que voy a hacer es sumar, y ahí le tengo que poner los valores. A vale 10 y el otro dijimos que valía 5. Entonces ahí ejecutamos y da 15. Acá porque nosotros pusimos como parámetros. Si yo acá dentro de la función no ponía parámetros y definía variables, ahí sí los puedo utilizar como variables. ¿Sí? ¿Me seguí la diferencia? Te van a entender Sí. si le decís que pueden poner un input. Claro, en este caso vamos a ver que podríamos agregar un input para que ponga los valores, pero por ahí no es algo que utilicemos tanto a nivel de funciones. Las funciones es muy raro que tenga un input, por eso. Por las O sea que estructuras que en tiene. definitiva lo mejor es dejar la función con parámetros fijos. O sea, no Claro, con cosas que varíen. O sea, el parámetro, por más que sea A y B, A y B tienen que tener un valor específico. claro. En este caso, porque nosotros definimos los parámetros. Lo que yo quiero que vean acá es que tenemos como las tres posibilidades. La primera era que no tenga ningún tipo de parámetro ni que nos devuelva nada. Podemos agregarle que tenga parámetros y también podemos agregarle que nos devuelva algo. Entonces ahí dependiendo qué estemos queriendo hacer a nivel de código, ¿no? Esto sirve para distintos momentos. Entiendo Ok, que la mayoría por ahí no puede identificar cuándo utilizarlo ahora. Eso quédese tranquilo porque nosotros se los vamos a dar a ellos y le vamos a decir, bueno, ahora vamos a utilizar esto acá.
¿sí? Porque bueno, es lo más conveniente en el código que estemos trabajando. Lo importante de esto es poder identificar la estructura de la función. O sea, que ustedes vean esto y sepan que tenemos una función sin parámetros y un retorno. Que vean esto y que entiendan que hay una función con un parámetro. Que vean esto y que hay una función, bueno, en este caso con parámetros y con un retorno, ¿sí? Que me devuelve algo. Entonces, lo que necesitamos es eso. Después, la acción que va a llevar a cabo va a ir cambiando. Y van a ver que a medida que avancemos por ahí, sean algunas un poquito más difíciles. Que por ahí no necesitamos entender exactamente qué acciones está haciendo la función, pero sí entender que estamos trabajando con una función. ¿Me siguen hasta ahí? Fuera que nosotros podamos explicarle qué acciones va a tener y demás, pero lo importante de esta primera parte de Python es que ustedes puedan identificar, che, esto es una función, que no sea una dificultad entender que es una función, que la dificultad esté en, después, bueno, en lo que haga la función, pero no en lo que esté trabajando, eh, digamos, en poder identificar la función. ¿Siguen la idea ahí? Sí, yo tengo una consulta porque me quedó ahí una duda. ¿Qué diferencia hay entre si al código le agregamos el return o no se lo agregamos? Entiendo que es lo que uno sí te devuelve una respuesta y el otro no, Exactamente, sí, podemos pero agregarlo. me quedé ahí. En este caso, buena pregunta. En este caso tenemos las dos opciones. O sea, fíjate acá que el print, sin que yo le pida que me devuelva algo, me lo va a devolver, porque la acción sería que imprima algo en pantalla. Pero también, si yo, por ejemplo, no tengo el return acá, supongamos, lo borro de esto, ¿sí? Ejecuto esto, haré una línea más de código acá, pongo suma 1, 1, suma 1, 1, lo va a ejecutar y no me va a devolver, perdón, de suma. Lo ejecuto, no me va a devolver nada, porque yo no le dije a la función que me lo muestre, ¿sí? Ahora, si yo agrego acá un print y le pongo que muestre resultado, todo esto, vuelvo a ejecutar esto, me va a mostrar el resultado. Entonces, depende de con qué estemos trabajando, porque muchas veces el return no es necesariamente un print, ¿sí? Entonces, puede ser que yo muestre algo en pantalla con el print y por ahí necesito un return que me devuelva algo a la función, ¿sí? Que son a nivel código dos cosas distintas. Pero bueno, a nivel visual son muy, muy similares, ¿no? Las dos me van a estar devolviendo la suma, ¿sí? Entonces, Ahora entendí. Ok, gracias. perfecto. Entonces acá generalmente vamos a ver que en algunas situaciones me va a volver un print, generalmente para darme un mensaje, por ejemplo, una función, creo que vamos a ver una, déjenme, ya se los digo en un minuto, que no recuerdo si la había agregado. No sé si era como función por eso. Definir función acá tampoco. From import, no, no lo puse como función, pero bueno, por ejemplo, lo que podríamos llegar a generar es que la función me haga un print cuando hay algún error, así yo lo puedo identificar, y que el return sea el resultado de la acción que yo le pedí. ¿Me siguen? Entonces puedo agregar varios print avisándome si hay un error, si falta un dato, si está mal un dato. No sé si yo quería valores enteros, puse algo con decimal, bueno, que me avise con el print y me diga, che, no aceptamos valores decimales, solo enteros, o aceptamos valores enteros, o hay un error en el valor, que me lo avise y que después me dé el retorno, por ejemplo, de la suma o de la acción que yo le pida que haga. ¿Me siguen la diferencia? Más Sí, entiendo que el return tiene sentido porque si me da un valor, yo después voy a ir a un if o a un while o depende de ese valor, dar la condición para donde voy. Exactamente, sí. El print, piénsenlo como que nos da mensajes, ¿sí? Imprime mensajes en la pantalla. Entonces, esto de, a ver, un return de hola, bienvenidos, no tendría mucho sentido. ¿Sí? Un return es por las acciones que llevan a cabo. Puede ser una operación, puede ser algún tipo de booleano y demás, ¿sí? Y el print, lo que vamos a hacer es que nos avise, nos dé mensajes, ¿sí? Con respecto a, bueno, se está ejecutando el código, hay un error en el código, falta un dato, está mal un dato, ¿sí? Entonces, esa sería la diferencia entre print y el return. Te consulto, Seba. Siempre, o sea, viste, es como que yo traté para más o menos entender, replicar
bien el ejemplo que vos nos diste y hacer uno mío propio como para ver. Siempre es necesario, ¿viste? Eso que dice en verde, eso es importante, escribirlo. ¿Eso qué sería? Tipo el hashtag, llamamos a la función y guardamos el valor que devuelve en una variable. Bien, esto lo habíamos charlado un poco, creo, la clase pasada, que son, digamos, no me sale la palabra exacta, por ahí Diego ahí me salva, son las instrucciones o indicaciones. ¿Comentarios? Ahí está, comentarios, no me salía. Los comentarios que damos cuando estamos codeando. Generalmente cuando nosotros codeamos, tenemos dos opciones. Una, que lo hagamos para nosotros, otro, que lo hagamos para un equipo, o en este caso, como nosotros, que lo estamos haciendo para la clase. Si nosotros no agregamos comentarios y lo estamos haciendo para nosotros, puede ser que nos olvidemos. Piensen que generalmente cuando estamos codeando, el código puede llegar a ser muy largo, entonces nos olvidamos que que la función acá estábamos haciendo, en este caso muy sencillo, ¿no? Pero en cosas más complejas, pues decir, bueno, que sumar, ¿qué hacía exactamente? ¿Sumaba dos valores? ¿O qué sumaba? Entonces acá lo que agregamos en los comentarios son recordatorios para nosotros. Y si trabajamos con un equipo, con más razón lo tenemos que hacer porque tenemos que estar avisando al equipo qué variable definimos, por qué le pusimos ese nombre, qué va a ser esa variable, qué va a ser esa función y demás. Ahí tenemos... Una cuestión, sí. en Python, sobre todo para los que están un poquito más duchos en Python, pero para los que no les va a servir igual. Sebis, ¿por qué no pones un comentario de tres apóstrofes, esos que son multilíneas, que ahí les quiero... no, de los apóstrofes simples. Perdón, sí, no. Ahí. Bueno. Vos podés armar comentarios multilíneas con apóstrofes, pero hay una diferencia con los comentarios que tienen el hash, ¿no? El comentario que tiene el hash, el que ustedes ven ahí en verde, es de una sola línea. Si vos querés hacer varias líneas, tenés que poner varios hash al inicio, pero no se carga en la memoria cuando se ejecuta el programa, ¿ok? Ok. Hay comentarios que en realidad son explicaciones que vos podés convocar, que vos podés llamar en el tiempo de ejecución del programa, que son los que empiezan con estos tres apóstrofes. Estos tres apóstrofes te permiten comentarios multilíneas, pero no son comentarios en el punto de vista de no los voy a cargar en memoria, soy Python, ¿sí? Ahí como está escribiendo, sí, perfecto. Sino que eso se utiliza para documentar funciones. Okay. Entonces, si ustedes llenan de estos tipos de comentarios, que en un punto son un poco más cómodos que los demás porque te permiten varias líneas, en realidad estás sobreforzando al Python, que por el poder de cómputo que tenemos a nosotros ahora no es un problema, pero está bueno saberlo. Estás forzando al Python a cargar eso en memoria, porque en realidad la idea de eso es que vos puedas llamarlo para que te explique cómo funciona una función, aunque no se muestre. ¿Sí? Ok. Dale, muchas gracias porque yo sé como que estoy medio nuevo, entonces como para ir entendiendo, porque quería poner el ejemplo, pero hasta que no puse ese hashtag y lo demás, no me daba el código, así que ahí está. Muchas gracias. Perfecto. Piensen que esto necesariamente no tiene que estar, o sea, si yo vengo acá y lo borro, la función se va a ejecutar igual. Eso es simplemente un comentario para que ustedes vayan viendo a medida que avanzamos qué estamos haciendo y sea un poco más dinámica la clase. Al mismo tiempo, los comentarios para nosotros, o si queremos compartir el código, para saber qué hicimos ahí, ¿sí? Perfecto. Y qué estamos ejecutando. Pero piensen que no es necesario escribir un comentario. Si nosotros vamos a una inteligencia artificial y se los pedimos, generalmente lo va a dar con los comentarios acordes, ¿sí? Porque tampoco es necesario sobrecomentar, ¿no? Eso también hay que tener cuidado, que no hay un parámetro, pero uno a medida que va programando se va acostumbrando a qué comentar, qué no. Pero nada, van a ver que acá muchas cosas están sobrecomentadas para que ustedes puedan seguirlo y sea un poquito más fácil, ¿sí? Vale, gracias. No, perfecto, una consulta. Cuando Diego dice... en el mundo de los desarrolladores, sobrecomentar es un insulto, ¿eh? Ahora sí decime. Claro. Por eso le decía que a veces está un poco sobrecomentado, pero es para que nos sigan y sea un poquito más fácil entender qué estamos haciendo en ese bloque, en esa línea de código. Sí, les comentaba de lo que dijo Diego, que poniendo triple apóstrofe se podía llamar a la función. ¿Cómo se llama la función? ¿Cómo la convoco? ¿Hay algún comando? Sí. Ahora se lo paso por
¿Vos sirves o se lo paso por el chat para que lo tenga? Ok, Eh, gracias. Ahora se los pongo por el chat. Bien. Ahí guardamos este comentario dentro de la función. Esta función suma dos valores. Entonces, si yo vengo en un nuevo código y pongo help y la función sumar, que es la que acabamos de guardar, lo ejecuto, me va a dar información sobre esta, me va a dar información sobre esta función. Pero no veo por qué no me está saltando el comentario. Qué raro. Seba, perdón, pero los comentarios no tienen hashtag al principio. No, lo que está en el hashtag, la información no lo guarda. O sea, yo pongo hola acá, no lo va a guardar. Sí, va a guardar esto que está acá. Esto sí lo almacena Python, como le explicaba Diego, dentro de la función. Y este hola no se almacena, es parte del comentario. Help sumar, no sé por qué no me está. Bueno, ahora a medida que avanzamos, ahora en el break veo y lo soluciona. Sí, bien. Pero Ahí bueno, te lo pasé por el chat, ¿eh? Podés A ver. usar el doc. Perfecto. ¿Te compré? ¿Lo tendría que hacer? No sé por qué no Con lo. help tendría que funcionar, ¿eh? Sí, Tendría que funcionar, pero puede ser una cuestión del collab. también me dan on, así que. No. Bueno, es algo ¿Es del con el collab. help? ¿Es con el help o con el ¿cómo es? Guión bajo, doc, guión bajo. A ver, si saca help. Ahí está. Después puede ser Sí, una ahora. cuestión del collab, ¿eh? No nos Sí, volvamos sí. locos porque Porque por ahí vamos. estamos a media hora, pero Sí, ahora sí, después en el sí. break yo se los Nos configuro. agarra, Hay algo. nos Hay algo agarra el acá que toque no. y nos trabamos toda media hora. Sigamos, después lo concluimos. Pero bueno, ahora justo después cuando veamos funciones y vamos a ver cómo podemos ver qué dato tiene la función, que acá no lo está haciendo, que es con el comando help. Y ponemos la función, que en este caso no lo está haciendo, después vamos a ver en una biblioteca que sí lo tendría que hacer sin problema. Ahí está. Y me devuelve el hola. Bueno, rarísimo. Algo está pasando, después lo vemos. Pero con esto me tendría que dar qué tipo de información tiene. ¿Sí? Bien. Estamos con la parte de, ¿cómo se llama esto? De funciones. ¿Sí? Entonces, lo más importante acá es poder Disculpa, identificar una función. Sí, disculpa, te quería hacer una consulta. sí. Este código que nosotros vamos cargando y lo vamos nombrando como para identificar qué función es o para qué sirve, ¿de qué manera nosotros podemos guardarlo o archivarlo para después poder consultarlo o consumirlo? Bien, estos los tienen ustedes guardados dentro de la carpeta, así que descargándolo. Y en el caso que ustedes quieran tener un código nuevo desde cero para algún ejercicio que quieran hacer, alguno que hayan encontrado y quieran trabajar, lo van a poder tener guardados acá en Drive, automáticamente se guardan. Si lo quieren descargar, van a la parte de archivos, descargar, y esto lo habíamos visto en la clase pasada, que teníamos esta opción que era con punto más largo, que me descargaba texto y código, y esta opción que solo me descarga código. ¿Sí? Es para lo que no tiene texto. Generalmente nosotros vamos a trabajar con esta de acá, ¿sí? La clave de lo que te dijo es que se guarda solo. Todos los programas de Google, por ejemplo, vos escribís una planilla de Excel y se guarda solo y te da la opción de ver versiones. Yo lo que levanté la mano era, Sí. ya que estamos y antes de ir más adelante, ¿cuál sería la diferencia entre algo con hashtag y el texto que te da la opción de ingresar en vez de código? Bien, perfecto. Nosotros con el hashtag estamos comentando el código. ¿Sí? Y dentro del código estamos haciendo comentarios. Y esto es algo que en este caso Colab nos permite,
que es texto adicional, en otro tipo de formato que es Markdown, que fue lo que hablamos también un poco en la clase pasada, que era un tipo de formato que, en fin, mira, yo toco acá, que tiene una forma de escritura distinta, que le dije no es necesario que la aprendan ni nada, se lo pueden pedir a una IA, pero esto es texto Markdown, no está dentro del código, nosotros lo que vamos comentando acá sí está dentro del código, esto queda dentro del código, ¿sí? Entonces si yo descargo todo el código, estarían los comentarios y no estaría el Markdown, ¿sí? ¿Quedó claro ahí, por favor? Bien. Avanzamos, entonces ahora sí vamos a ver listas, tuplas y diccionarios. Acá me faltó poner listas, tuplas y diccionarios, están listas y diccionarios nada más, pero están las tres. Vamos a trabajar con las tres, ¿sí? Y después ya casi terminamos este primer bloque. Nosotros vamos a trabajar a lo largo de toda la informatura, mucho con listas, diccionarios y un poco a la vez con tuplas, pero va a ser parte de las cosas que vamos a ir viendo, ¿sí? Entonces vamos a definir sobre todo listas y tuplas que son muy similares y vamos a definir por otro lado diccionarios. En términos matemáticos, una lista es una matriz o un vector, ¿no? Para que un vector es una matriz, para que la entendamos. En términos de programación es un conjunto de elementos que contienen datos, ¿sí? Entonces lo que vamos a estar viendo nosotros son matrices, ¿sí? A nivel matemático y a nivel programación es un conjunto de elementos, ¿bien? Bueno, y obviamente contienen datos, puede contener datos numéricos, datos de texto, datos alfanuméricos, ¿sí? Todos los datos que estuvimos viendo. Una lista en Python, vamos a ir a listas ahora, es una colección ordenada y mutable de elementos que pueden ser de diferentes tipos. Las listas se definen utilizando el corchete. Entonces acá lo más importante es que cuando nosotros veamos una lista, la vamos a poder identificar por los corchetes. Vamos a ver después que las tuplas las vamos a poder identificar con paréntesis. Entonces uno por ahí tiende a confundirse ahí. Entonces la lista es corchete. Y los elementos están separados por comas, ¿sí? La lista permite modificar, agregar y eliminar elementos después de su creación. Entonces tenemos una lista que podemos crear nosotros o una lista que podemos exportar, ¿bien? Y bueno, vamos a poder modificarla, agregar y eliminar elementos. Pero lo más importante acá para poder identificar una lista es que está en corchetes. Cada vez que veamos un conjunto de elementos en corchetes, estamos hablando de una lista, ¿sí? Bien. Acá ahora vamos a ver que, por ejemplo, si tenemos esta lista, 25, 13, 15, 58, 16, 87, cada uno de estos elementos de la lista están almacenados en un lugar, ¿sí? O sea, tienen un orden. Entonces, para la lista tendríamos que A0, o sea, el lugar 0 sería 25, el lugar 1 sería 13, el lugar 2 sería el valor 15, el lugar 3 sería el valor 58, y así sucesivamente. Importante pensar que las listas en Python comienzan desde 0, ¿sí? O sea, la posición 0 sería el primer valor. Y también podemos ir de atrás hacia adelante. Si queremos ir al último valor, empezaríamos en -1, y así iríamos, ¿sí? De forma descendente al -2, al -3, al -4, al -5, al -6, ¿sí? Para recorrer esa lista. Entonces podemos empezar del primer valor, que sería el 0, y ir a los siguientes valores, o desde el último valor, que sería el -1, ¿sí? Eso va a ser importante, porque muchas veces si la lista es muy larga, por ahí necesitamos, o queremos el último valor, vamos directamente al -1. Y después es importante, si queremos empezar desde el primer valor, estaremos ubicados en el lugar 0, ¿sí? Entonces, repaso rápido. Una lista, y las tuplas pasan lo mismo, es una colección de elementos, ¿sí? En este caso, la lista es una colección ordenada y mutable de elementos, que las vamos a poder identificar con un corchete, ¿sí? Y si queremos ver en qué, en este caso un número, ¿no? Que está en una posición, siempre, porque pueden ser palabras también, no sé si es una lista de nombres, podemos también tenerlo como lista de nombres, tenemos que empezar desde 0, o sea, el primer elemento estaría en 0, y vamos a ir de forma ascendente. Y si queremos ir desde el último elemento hacia el primer elemento, vamos a empezar para el último elemento con -1, ¿sí? Y vamos a ir disminuyendo, ¿sí? Hasta llegar al primer elemento. ¿Bien? Ahora vamos un poco a las listas, lo vamos a ver esto de forma práctica, pero teniendo esta noción va a ser un poquito más fácil. Bien. Entonces, listas. Una lista de una colección de elementos, piensa en ella como una lista de la cosa, ¿no? Lógica. Si tengo un grupo de elementos,
y el orden importa, uso una lista. ¿Sí? Si el orden me importa, uso una lista. Bien. Crear una lista de tareas. Entonces, tareas, ¿no? Vamos a ponerlo entre corchetes y eso va a ser una lista ya. Automáticamente tenemos corchetes, tenemos una lista. Entonces va a ser comprar leche, estudiar Python, hacer ejercicio. Entonces tenemos una lista de tareas. Bien, podemos acceder a un elemento por índice. La numeración empieza en 0, esto que les contaba. Entonces si yo quiero solamente el primer elemento de esta lista, voy a poner, bueno, la primera tarea es, y pongo tarea 0. ¿Sí? Como la lista se llama tareas, si la variable es tareas, voy a poner acá tareas y entre corchetes el 0. Entonces lo que va a hacer es darme el primer elemento de la lista. Si quiero el segundo elemento, voy a poner 1. Si quiero el tercer elemento, voy a poner 2. Y así sucesivamente. Si quiero el último elemento, voy a poner tareas, ¿sí? Que así se llama esta variable de esta lista. Voy a poner -1. Entonces va a empezar en el último elemento. ¿Sí? Bien. Vamos a, no sé por qué está en 1, vamos a cortarlo y lo voy a poner en otra línea de código. Bien, y vamos a ejecutar esto. Entonces fíjense que empieza, la primera tarea es comprar leche, la última tarea es hacer ejercicios. Fíjense que acá usé la variable tareas, que sería el de la lista, y entre corchetes 0, lo que le estoy pidiendo ahí es el primer elemento de esa lista. Si pongo -1, sería el último elemento de esa lista. ¿Sí? Supongamos que quiero el elemento de estudiar Python. ¿Cómo lo voy a traer a eso? Bueno, voy a poner código, voy a poner tarea, corchetes. Voy a copiarme esto porque no tengo acá a mano. Y si quiero el de estudiar Python, voy a poner 1, porque sería en este caso el segundo elemento de la lista. Entonces ejecuto, tengo que estudiar Python. Quiero el siguiente, voy a poner 2. ¿Sí? Ejecuto y hacer ejercicio. Quiero el siguiente, voy a poner 3. Me va a dar error porque no tiene ningún tipo de elemento ahí almacenado en la ubicación 3 para Python. ¿Sí? Si quiero ir de atrás hacia adelante, el último elemento sería -1, que sería hacer ejercicio. Si quiero el elemento que le sigue, que sería estudiar, voy a poner -2, que va a ser estudiar Python. Si quiero el elemento -3, que sería comprar leche. Y si quiero el elemento -4, ejecuto, me va a dar un error porque no hay. ¿Sí? Entonces, si vamos al elemento 0, sería comprar leche. ¿Estamos? ¿Me siguen ahí con que armamos una lista entre corchetes? Pueden ser números, pueden ser, en este caso, texto, y cómo ir a buscar elementos dentro de esa lista. Listo. Se entiende. Podríamos hacer una lista más larga para entender los negativos del todo. Una lista de 5 o 6 elementos. Sí, obvio, podemos hacerlo. Vamos a agregar una línea de código. Y vamos a poner nombres. Acá, vamos a poner la lista. Voy a poner corchetes. Y voy a poner nombres. Voy a poner Seba, coma Diego, coma Pablo, coma Diana, coma, voy a agregar algo más, Martín, coma Miguel, Faltaron unas comillas después de Diego. pues ya, gracias, y Diego. Bien, perfecto. Entonces, entonces, acá la ejecutamos y ya tenemos esta lista de nombres, ¿sí? Entonces, si yo quiero ir a buscar elementos dentro de nombres, puedo poner, bueno, nombres y puedo poner el corchete y voy a empezar en -1. Entonces ejecuto -1 y busca el último nombre, Daniel. Quiero ir al siguiente nombre, que sería Martín, pongo -2, para ir a Martín. Quiero el siguiente nombre, que sería Diana, pongo -3, sería Diana. Y el siguiente nombre, que sería -4, Pablo, Pablo. El siguiente sería Diego, -5. El siguiente sería Seba, -6. Y bueno, ahí termina mi lista, ¿no? Si yo pongo -7, va a tirar un error porque no hay un elemento guardado en la ubicación -7, ¿sí? Cuando son negativos es porque estamos yendo de atrás hacia adelante. Si los pongo, bueno, incluyendo al sí. Si pongo 0, daría Seba, igual que si pongo -6. Ahí logro el mismo Exactamente. resultado. Listo. Okay. Pongo 0, me da Seba, y si ponemos otra línea de código y pongo nombres -6, me daría Seba también, ¿sí? ¿Le llegaste a comentar por qué 0 es el primer número? No, si querés, lo podés contar. No, pero no te. Como quieras vos. Tampoco es una cuestión que me va a cambiar la vida. A ver,
existe lo que se llama matemática de punteros, ¿sí? Que eso viene de lenguajes mucho más antiguos. Entonces, en términos, si quiere así, prácticos, empíricos, el 0 es porque es la posición que está o que tiene 0 elementos a su izquierda. Me parece medio complejo, pero bueno, cuando uno va a álgebra de punteros, el lenguaje de programación se entiende un poquito más. Entonces, para que ustedes recuerden, ¿por qué 0? Porque es el elemento que tiene 0 elementos a su izquierda, con lo cual es el primer elemento. No me acuerdo si lo habíamos contado, creo que no tengo recuerdo si lo vimos, lo charlé la clase pasada, pero sí. Bien, después vamos a seguir. Podemos ¿Te puedo añadir hacer una nuevos. pregunta? Sí, obvio. Porque estoy tratando de como llevarlo a un caso real, ¿no? Sí. Suponete, yo tengo información, datos en una tabla de Excel, ¿no? La puedo Sí. descargar en este formato en la que los datos se separan por coma. No me acuerdo ahora cómo es ese formato. Yo puedo Sí, descargar esa información y copiarla, volcarla ahí entre los corchetes que ya me la lee. Sí, es más, podemos hacerlo más fácil todavía, que lo vamos a ver, todavía no llegamos a ese punto, pero lo vamos a ver más adelante. En algunas clases van a hacer algún ejercicio de ese estilo con Diego, es que directamente vamos a agarrar al Excel y conectarlo con Python. O sea, vamos a traer al Excel acá a Python y vamos a trabajar con el Excel directamente. Entonces vamos a transformar esa columna que tiene, no sé, nombres, por ejemplo, una lista de nombres de la diplomatura, vamos a transformarla en una lista, en un diccionario, en una tupla, ¿sí? Pero sí, lo podemos hacer así y eso va a ser un poco la idea de lo que vamos a apuntar nosotros. Por eso necesitamos pasar acá por listas, tuplas y diccionarios, porque el objetivo final va a ser traer una base de datos, que puede ser Excel, lo más común y lo más fácil, puede ser una base de datos un poquito más compleja, y bueno, vamos a traerla acá y vamos a transformar esa columna en listas, tuplas, diccionarios, dependiendo de qué necesitamos hacer. ¿Sí? Ah, Por espectacular, así genial, decirlo. gracias. Sí, sí. Podemos, a ver, podemos descargarlo como vos decís, pero hay formas un poquito más fácil, directamente traer el Excel y trabajar con el Excel. Ya vamos a llegar a eso algunas clases más adelante. Bien, acá vamos a poner, añadir un nuevo elemento al final de la lista, ¿sí? Vamos a hacerlo con esta función que se llama happen. Lo que me va a permitir es agregar un elemento al final de la lista, ¿sí? Entonces vamos a añadir un nuevo elemento, que en este caso va a ser llamar a mamá. Entonces, en mi lista de tareas va a ser, la vamos a llamar lista de tareas actualizadas, va a ser tareas, y lo que vamos a hacer en tareas punto, lo estamos haciendo en esta variable, que es esta lista de tareas, vamos a happen, lo que va a permitir es agregar una tarea más al final y va a ser llamar a mamá. Entonces, lo ejecutamos y ahora mi lista de tareas actualizada va a ser tareas y va a tener comprar leche, estudiar, hacer ejercicio, llamar a mamá. Y podemos agregar elementos, ¿sí?, a lo largo de la lista. Esto vamos a ver que va a ser bastante útil para lo que vamos a hacer nosotros más adelante. Bien, entonces podemos agregar con esto tareas, en este caso, con lo que necesitemos, con lo que estemos trabajando, ¿sí?, a la lista. Entonces, vamos a llamar para eso a la variable donde almacenamos nuestra lista, punto, y vamos a poner happen. La función happen lo que me permite es agregar tarea, en este caso tarea, una tarea al final de la lista. Me permite agregar un elemento al final de la lista. ¿Sí? Y te hago una consulta, Sí. esta función appen ya está precargada ahí en esa librería, no es que yo la tengo que configurar antes, No, ya es está una cargada. función, claro, es una función de Python, no está en una librería, está directamente en Python. No tenemos que en este caso importar nada, ya está guardada. Fíjense que acá hasta ahora no importamos nada y ya está acá guardada, estamos utilizando Happen. Es una de esas funciones que ya viene en la memoria de Python, como Ok, Seba. print y demás funciones que hemos visto, eli, else, ya están guardadas, Perdón, sí, ya Seba, directamente nosotros la llamamos. ¿podés repetir eso? No lo entendí. Venía bien, pero ahí no lo entendí. Dale, esto último. Sí, por favor. Dale, Gracias. ahí lo repito. ¿Y alguien más quería preguntar algo? Sí, Seba, yo te iba a preguntar si había una función opuesta. Este es append y pone al final, si hay una opuesta que cargue la lista al principio. Sí, ahora lo charlamos a eso también. Respondo a la pregunta y vamos a eso. Bien. En este caso, esta función happen lo que me permite es ejecutar, cuando la ejecuto, me agrega un elemento al final de la lista, ¿sí? Entonces, yo voy a llamar acá a la variable donde yo almacené la lista de tareas, ¿sí? Y vamos a poner punto, y lo que estoy diciendo, bueno,
en esta variable, que en este caso es mi lista que yo creé recién, puede ser cualquier lista que creemos, una lista que tengamos ya armada, punto, ¿sí? Y voy a ejecutar esta función, que es happen. Happen, ¿qué hace? Agrega un elemento al final de la lista que tengo, ¿sí? Agrega un elemento al final de la lista que tengo. Entonces voy a poner, en este caso, llamar a mamá, es una lista de tareas, puede ser números, como les digo, una lista de nombres, una lista de cualquier tipo, y lo que va a hacer es, a la función, a la variable, disculpen, tareas, le va a agregar un elemento al final de la lista. Entonces yo cuando ejecuto tareas, que sería esta lista actualizada, fíjense que ahora me va a agregar llamar a mamá. Y si yo vengo acá y ejecuto tareas, lo vuelvo a ejecutar, va a estar en la lista llamar a mamá, ¿sí? Bueno, lo agregó 2 veces porque ya lo habíamos O agregado sea antes que y yo lo volví a en lugar de ejecutar. agregar un elemento a la lista, le agrego, o sea, sin tener que meterme en la lista, que me lo agregue al final, digamos, sin tener que meter mano en la lista, sería. Exactamente. Generalmente nosotros cuando ya tenemos una lista creada, no vamos a ir a trabajar sobre esa lista, ¿sí? Perfecto. Vamos a buscar agregarle cosas a la lista, sacarle cosas a la lista, buscar elementos dentro de la lista. Pues puede ser un poco peligroso una vez que ya tengamos una lista, modificarla, digamos, yendo a la lista, ¿me entendés? Podemos llegar a meter la pata ahí en algo, entonces generalmente vamos a usar estas funciones para meternos adentro de la lista y, bueno, en este caso agregar un elemento, ¿sí? Y yo acá, como ejecuté 2 veces este código, se agregó 2 veces llamar a mamá, porque lo ejecuté 2 veces. Si yo lo vuelvo a ejecutar, fíjense que se va a agregar una tercera vez. Sí, bueno, vuelvo acá a tarea, se va a agregar una tercera vez. De cada vez que lo ejecute, se va a seguir agregando ese elemento a la lista, ¿sí? Ahora respondo a la otra pregunta, defino esto y volvemos a eso de agregar un elemento al principio de la lista, que de paso viene bien la pregunta porque les quería mostrar algo por alguna duda que tengan, así que lo aprovechamos ahora. Bien, defino esto y voy a esa pregunta. Podemos usar un bucle for para recorrer todos los elementos, ¿sí? Como la lista son elementos, es un conjunto de elementos, podemos recorrer esa lista con un bucle for. ¿Vieron que les dije que entre for igual lo que más vamos a usar va a ser for? Bueno, generalmente lo vamos a usar mucho para recorrer listas, ¿sí? Entonces acá voy a poner print tus tareas para hoy y vamos a poner for tarea in tareas, o sea, acá recuerden que acá estoy poniendo la palabra tarea, pero puede ser cualquier otro parámetro, in tareas, o sea, en la lista tareas, en la variable que yo guarde como lista tareas, lo que va a hacer es print. Esto me va a poner que haga un guión y ejecute cada una de las tareas que puse, ¿sí? Entonces, fíjense ahora lo que va a hacer es poner tus tareas para hoy, porque les puse print que ejecute eso, y va a poner comprar leche, estudiar Python, hacer ejercicio, llamar a mamá, y bueno, llamar a mamá 3 veces porque le habíamos ejecutado 3 veces. Entonces, lo que hice acá en el bucle for fue que recorra las tareas y me las ejecute. Entonces, ahora las tengo en forma de lista, ¿sí? Eso podemos ir haciendo distintas acciones para que ejecute dentro del bucle for acciones para cada uno de los elementos, ¿sí? No sé, por ejemplo, tenemos una lista de números y queremos multiplicarlos, puedo poner un for para que multiplique por separado a cada elemento de la lista, ¿sí? ¿Me siguen con esto del bucle for? Sí, sí. Bien. Sé que tengo todavía una pregunta para responder, pero hay algo más acá, así por ahí ya puedo echar las dos. Tenés en el chat una pregunta. Puede ser una lista de funciones en lugar de datos, ¿es correcto? Funciones, ¿te referís a funciones de las que definimos antes? En sí, mientras voy respondiendo, pero calculo que si te referís a funciones que vimos antes, la lista van a ser de elementos. Generalmente no vamos a trabajar con algo que tenga una lista de funciones, sino que va a ser una lista de elementos. Es como que yo les diga, che, tenemos un Excel, que tenemos una lista de no sé, de nuestras ventas, y queramos hacer algún tipo de análisis con esas ventas. Entonces trabajo con la columna, no sé, cantidad vendidas, y bueno, me pongo a trabajar con eso. ¿Sí? Y bueno, ejecuto acciones para cada uno, o puedo verlo en conjunto. En versiones, ahora después les voy a mostrar algo que yo escribí hace un tiempito. En versiones posteriores de Python, en las últimas versiones, se admiten. Tienen que estar definidas las funciones,
para que vos puedas generar una lista de funciones, ¿sí? Pero estamos hablando de versiones, nada, todos instalamos las últimas versiones de Python, pero si probás un Python 3.0, capaz que no te anda eso, pero sí. Sí, se pueden hacer listas de distintos tipos de elementos, y ahí entendí un poquito mejor la pregunta, y sí, se puede ejecutar esto como forma de listas, como decía Diego, a nivel de consultar distintas cosas de un Excel, por ejemplo. Sí, sí, se puede hacer. La verdad es que no lo suelo usar mucho por nivel de funciones, pero sí se puede hacer. Bien. Vuelvo y de paso aprovecho a responder la pregunta anterior. Una Eh, cuestión de, esto está bueno, sí. esto está bueno que pregunta Marcelo, ¿cuál es la versión que estamos usando en Colab? Colab tiene una super ventaja y una gran desventaja que les puede jugar en contra si ustedes se bajan cuadernos de Colab antiguos. Colab carga por defecto las últimas versiones de las librerías y de Python. Entonces, puede pasar de que ustedes agarren un collab de algún GitHub o de alguna página acá, bueno, vamos a ver todo eso más adelante, pero agarren un cuaderno, ¿no? Un archivo de collab, lo carguen y no le funcione. Eso es porque en Python y las librerías de Python muchas veces van cambiando, ¿sí? Algunas funcionalidades que en un principio te avisan, che, esto va a quedar deprecado en próximas versiones, pero en algún momento dejan de funcionar. Entonces, si vos cargas un cuaderno muy viejo, Colab no te lo va a hacer funcionar. Y no vas a ver por qué. Lo más probable es que tengas librerías que estén pensadas para una librería desactualizada o antigua cuando se creó el cuaderno, y Colab está cargando la librería nueva. Vos podés forzar a Python que cargue una versión antigua de la librería en el entorno de ejecución que estés utilizando. Después, cuando salís de ese entorno de ejecución, se vuelve a cargar la librería nueva, ¿sí? Bien. Vamos a la pregunta. Me habían preguntado si podemos agregar el primer elemento a la lista. De paso aprovecho porque yo les quería mostrar hoy, justo que también lo habían preguntado al principio, cómo hacer algún tipo de consulta además en una inteligencia artificial, que habíamos visto por arriba en la clase anterior, pero aprovechamos. Tenemos dos opciones. Una, que es utilizar desde acá, que lo vimos la clase anterior, Géminis. Puedo activarlo o desactivarlo. A mí en particular sí es muy bueno cuando estás codeando preguntar acá para no salir a algo externo, pero lo malo es que a veces cuando estás ejecutando el código y está instalado, te puede tirar un error. Veo que últimamente me pasa eso seguido, entonces lo trato de mantener desactivado y activarlo nada más cuando quiero consultar algo y después volver a desactivar. Consejo que les doy por si ven que tira error, puede ser porque está activado Géminis y no sé qué pasa ahí todavía, que no hay algún tipo de error y no funciona bien. Y después, esto de salir a algo externo y preguntar. Vamos a hacerlo así ahora para que hagamos un recorrido rápido eh, y cómo consultar y demás. Yo acá tengo la versión paga, pero bueno, vamos a ir a la 2.5 Flash, que es la que podrían acceder de forma gratuita. Y acá, bueno, tenemos caja de preguntas y demás. Hago un recorrido muy rápido, después lo vamos a ver más en profundidad, pero acá puedo hacer un deep research, que es hacer una investigación dentro de Google, ¿no? La puedo pedir que se conecte a ciertas páginas, a ciertos lugares, y que me haga una investigación. Eso lo vamos a ver en algún momento. Porque, bueno, en este caso, como yo tengo la versión Pro, me deja crear videos. Puedo generar un contenido de imágenes. Bueno, ahora está acá, que es nuevo, Nano Banana, que genera imágenes increíble. O puedo crear un documento al mismo tiempo, que se divide la pantalla en dos y me genera un documento el cual yo puedo editar o puedo pedir que se modifique, y el chat donde yo pueda hacer consulta, ¿sí? Pero bueno, vamos a lo más práctico, que es abrir para cualquier IA bloque de preguntas. Entonces yo puedo venir acá y puedo empezar a preguntarle a la inteligencia artificial cualquier cosa, cualquier duda que tenga sobre Python. En principio, si yo quiero codiar algo, se lo puedo pedir, ¿sí? Puedo, por ejemplo, pedirle, quiero, no sé, un ejercicio explicado para aprender listas en Python. Entonces, fíjense que si yo le pido eso, va a empezar a razonar y me va a dar una lista de ejercicios de Python, ¿sí? Bueno, y va a ver varias de las cosas que vimos, ¿no? Agregar un nuevo elemento con happen, eliminar un elemento con remove y demás. Un bucle for,
resumen del código completo. Bien, entonces fíjense que acá pidiéndole, yo por ahí me costó hoy listas, si quiero más ejemplos, puedo venir acá y pedírselo y fíjense que me da una ruta muy buena para hacer un repaso y acá a partir de ahora le puedo pedir más ejemplos, cada vez más difíciles, más situaciones y demás, ¿sí? Y después también lo que podemos llegar a hacer es, de repente se nos ocurre algo como una duda como la de recién y puedo preguntarle, ¿puedo a una lista agregarle un elemento al principio? Sí, vimos que con happen podíamos agregar al final y acá le estoy preguntando si puedo agregar al principio. Y bueno, claramente sí se puede, que era lo que les había contado hoy, que es con insert, ¿sí? Entonces, fíjense que acá ya me da un ejemplo. Quiero, bueno, frutas, manzana, banana, uva, print la lista, y si pongo insert fresa, me lo va a poner al principio, ¿sí? Entonces, fíjense que todas esas cuestiones que vayan surgiendo, que por ahí, de repente acá en clase, alguno de todas las cosas que podemos hacer con la lista, no las vimos porque por ahí no va a ser tan relevante, pero a ustedes de repente se le ocurre para hacer algo o para ver si probar si se puede hacer simplemente, pueden venir y preguntárselo y bueno, la IA les va a responder si se puede o no de una forma muy rápida, ¿sí? Entonces, bueno, vamos acá a esto justo y voy a agregar en línea de código, voy a poner tareas.insert, ¿sí? Fíjense que allá acá me da el elemento. Y como vimos en esta sección de acá, que acá lo muestra muy bien, tengo que poner dónde quiero insertar el elemento. En este caso lo quiero insertar en la ubicación 0, ¿sí? Y bueno, quiero agregar algo, en este caso, no sé, creo que ahí me daba comprar pan como opción, comprar pan, ¿sí? Entonces ya lo inserto en la lista. Fíjense que si vuelvo a ejecutar la lista tareas, ¿sí? Va a aparecer primero comprar pan. Pero ahora, si yo quería ejecutar, recuerden, esto es lugar 0, lugar 1, en el lugar 2, en vez de que esté estudiar Python, quiero insertar algo entre comprar leche y estudiar Python, puedo agregar código, tareas.insert, puedo poner en el lugar 2 y quiero agregar 2, no sé, comprar carne. Entonces, ejecuto, voy a código, pongo tareas otra vez, punto tareas, y fíjense que entre comprar leche y estudiar Python se agregó comprar carne, sí, que estaba ubicado en el lugar 2, ¿no? 0, 1 sería el siguiente, ¿bien? Bueno, lo puedo hacer con insert, ¿sí? Y todas esas cosas que vayan surgiendo, pues muchas veces por ahí, como les digo, como esta es una parte introductoria de Python, no vemos todas las funciones que se pueden hacer en lista, pero a ustedes se les ocurre que quieren agregar algo al principio, van a la guía sin mucho problema, le preguntan, y si no lo entienden, le pueden repreguntar, le pueden pedir ejemplos, le pueden pedir situaciones cada vez más difíciles para hacer un recorrido, digamos, de lo más fácil a cosas un poquito más complejas, ¿sí? Se podría poner por qué no anduvo lo que quisimos que ande hoy de las También, tres comillas. también podríamos preguntarle eso, sí, también podríamos preguntarle eso. Ahora igual en el break lo solucionamos. Puede ser que quede haber guardado mal algo en el cuaderno, así que creamos un cuaderno nuevo, creamos una función nueva y ahí lo vemos. O por ahí reiniciamos el cuaderno y lo vemos. Bien, entonces terminamos con listas, ¿no? Hacemos un recorrido de listas. Tenemos que vamos a poder crear listas nosotros. Va a ser muy raro que las creemos nosotros, pero bueno, vamos a crear en algunas situaciones listas. Generalmente vamos a traer listas, como mencionaron hoy, de una base de datos, puede ser de un Excel, de alguna otra base de datos que descarguemos. Y dentro de esta lista vamos a poder buscar, ¿no? Los elementos, si están el primer elemento, el último elemento o algún intermedio. Vamos a poder agregar elementos al final de la lista. Vamos a poder agregar elementos en cualquier momento de la lista, como vimos recién con insert, ¿sí? Que bueno, si queremos al principio ponemos 0, o si queremos en algún otro lugar donde lo queramos ubicar. Y vamos a poder hacer un recorrido dentro de la lista con el bucle for, ¿no? Para ejecutar una acción para cada elemento de la lista. Eso va a ser algo muy importante y que vamos a utilizar bastante, ¿sí? Te hago una pregunta acerca del Falta remove. eliminar un elemento de la lista. Por ahora no va a ser relevante, pero fíjense que acá dentro de esto que vimos, nos daba con remove, que podemos poner remove y eliminar un elemento. ¿Sí? Como hay un montón de cosas que se pueden hacer con la lista, acá estamos yendo a lo que vamos a usar más seguido y para entender que funciona. Después, si en algún momento necesitamos remover algún elemento de la lista, lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Pero hay un montón de cosas más que se pueden hacer en la lista. Puedo cambiar elementos específicos dentro de la lista, puedo estar 5 horas hablando de cosas que se pueden hacer con la lista, no vamos a ver todas porque no va a tener mucho sentido para nosotros.
Sí, ¿alguien me iba a preguntar algo? ¿Podés hacer un update de algún elemento? Sí, podemos hacer también update de elementos. Como les digo, prácticamente con la lista podemos hacer de todo. No vamos a ver todo completo hoy, un poco por esto que les decía recién de que estamos yendo a lo que más necesitamos. Para cada uno, listas, tuplas y diccionarios son 3, son varias, pero sí, podemos hacer un montón de cosas en la lista más. Podemos pedirle a chat, dame todo lo que puedo hacer con una y van a ver que va a estar un rato y va a dar una lista de funciones que pueda hacer, ¿sí? Varias de las cosas que Disculpa, vimos ¿cómo le se pueden indicás hacer. el índice a remover, a hacer el remove? ¿Cuál elemento quiero remover? Ok, lo tenemos acá, así que lo aprovechamos acá. En remove puedo pedirle que remueva dentro de remove, y en este caso de la lista de elementos, que creo que era una lista de compras que me había dado. Puedo pedirle que remueva uno de los elementos. En este caso, eliminar el elemento PAM dentro de la lista. ¿Sí? ¿Pero por índice? También se lo puedo pedir por índice, sí. Como les digo, esto podemos remover por palabra, por índice y demás. O sea, ahí tenemos un montón de cosas para hacer. Pero nada, tranqui, porque ahora lo que me importa es que entiendan que cómo funciona la lista, que puedan identificarla, que puedan hacer estas 2, 3 cosas que vimos, lo del bucle for, que es lo que más vamos a hacer, agregar elementos al final de la lista, que en algunas situaciones va a ser útil, eh, y buscar cosas por índice, que en algunos casos también lo vamos a utilizar. Por ahora con eso vamos bien. Después vamos a ir agregando cosas a medida que avanzamos. Quédense tranquilos, que nos vamos a ir viendo, pero estas 3 son las que más nos importan ahora. Más que nada para pasar a la siguiente, porque en tuplas también se pueden hacer un montón de cosas, y si nos ponemos a ver cada una, tenemos para toda la diplomatura, ¿sí? Y hay cosas que por ahí ni usamos. Así que nada, por ahora esto, pero sí, se pueden hacer dentro de las listas un montón de acciones. Ok, gracias. No, nada. Todo lo que se les ocurra prácticamente lo van a poder hacer en las listas. Y si no, va a haber alguna forma que por ahí no es directamente en listas, pero instalando alguna biblioteca lo van a poder hacer. Bien. Ahora vamos a las tuplas, ¿sí? Dentro de tuplas, vamos a ver que también va a ser una colección ordenada, pero inmutable de elementos, ¿sí? Hace un rato habíamos dicho que en listas eran ordenadas inmutables. Ahora en las listas son ordenadas pero inmutables, ¿sí? Una vez creada no se pueden modificar, agregar y eliminar elementos de una tupla, ¿sí? Y vamos a ver que las tuplas se definen utilizando paréntesis. Entonces, cuando vemos una colección de elementos entre paréntesis, estamos hablando de una tupla. No lo vamos a usar tanto nosotros, en algunas situaciones van a aparecer, vamos a usar más listas y diccionarios, pero cada tanto va a aparecer alguna tupla. Entonces, poder identificarlas porque, acá otra vez, son ordenadas pero inmutables, ¿sí? Y los elementos están, bueno, está bien, separados por coma. Te quería preguntar Sí. justamente que no entiendo por qué o en qué casos sería conveniente una tupla y no una lista, porque siento como que me limitaría muchísimo el modelo, una tupla. ¿Por qué preferiría una tupla? Bien, eso ahora justo en el ejemplo lo vamos a ver, pero depende un poco, como vos decías, con qué estemos trabajando. Si yo quiero elementos que no puedo modificar, sí, que no voy a modificar, voy a trabajar con la tupla. El ejemplo que doy ahora en la parte práctica son las coordenadas de un lugar. No me acuerdo qué lugar puse, creo que puse el obelisco, pero son las coordenadas de un lugar. Entonces, bueno, las coordenadas de un lugar no las voy a modificar nunca porque van a ser siempre las mismas coordenadas. Por ejemplo, en ese caso utilizaría una tupla. Pero muy buena pregunta. ¿Tiene que ver con Por performance? por eso generalmente, no te escuché, disculpa. Si tiene que ver con la performance. Generalmente va a ir por el lado de que todo lo que vamos a trabajar nosotros van a ser listas, cada tanto puede aparecer alguna tupla y poder identificar nada más que es una tupla y que, bueno, va a ser algo que va a ser ordenado, pero no va a ser mutable, ¿sí? No va a ser inmutable. Como Simplemente eso direcciones de y correo, número de teléfono, es códigos postales. exactamente. Sí, o DNIs, si yo tengo DNI. DNIs, sí, que no los voy a modificar. Ahora, No, depende yo también digo por el hecho de que como no es actualizable, no es mutable, es más performante una tupla que una lista. Sí, pasa que también ahí, con lo que decían antes, entramos en algún detalle de que, por ejemplo, si yo hablo de una lista de DNI, está bien, el DNI no se va a modificar, pero si se agrega un alumno, por ejemplo, a la diplomatura, en la lista podría agregar un alumno nuevo, en la tupla no. ¿Me siguen?
que en realidad es, cuando vamos a la práctica, hay algunas cositas que se pueden hacer con las tuplas, por más que digamos que no son inmutables, se puede trabajar bastante con las tuplas. Entonces, nada, acá simplemente yo se las traigo para que podamos identificarlas y van a ver que en el 99% de los casos vamos a trabajar con listas, ¿sí? Salvo algún Google, algún collab que sea medio raro que venga en forma de tuplas, o que en algún momento por algo en particular necesitemos tuplas. Pero lo que más vamos a usar van a ser listas, ¿sí? Las listas, acá les pongo el versus, así ya cerramos con eso y vamos a ver un poco de tuplas. La mutabilidad, ¿no? Las listas son mutables, sus elementos se pueden modificar, agregar o eliminar después de la creación. La tupla es inmutable. Una vez creada no se puede cambiar, agregar ni eliminar sus elementos. La sintaxis para la lista se define con corchetes, para la tupla se define con paréntesis, ¿no? Entonces hay forma de identificarlas rápido para cuando estamos trabajando. Y bueno, acá hablo un poco esto del uso, ¿no? La lista se usa cuando se necesita una colección de elementos que puedo cambiar a lo largo del tiempo. Las tuplas se usan cuando necesitas una colección de elementos que no se debe cambiar. Ideal para elementos que deben permanecer constantes como coordenadas o claves de diccionarios. Ahora vamos a ver diccionarios y nada, porque una tupla la vamos a poder utilizar nosotros, que sí vamos a utilizar diccionarios con diccionarios, ¿sí? Que vamos a ver en un ratito que son las claves de diccionarios, pero son elementos que me importan que permanezcan siempre igual, ¿sí? Bien. Vamos a ver un poquito cómo funcionan las tuplas, pero van a ver que a nivel práctico es muy parecido a lo que vimos con las listas. Bien, creamos una tupla con las coordenadas del obelisco de Buenos Aires, longitud, latitud, estas son las coordenadas, ¿sí? Vuelvo a repetir, esto no es algo que va a cambiar, las coordenadas del obelisco van a ser siempre las mismas, con lo cual acá vamos a usar una lista. Podemos acceder otra vez a cada elemento dentro de esa tupla, entonces decir, bueno, la coordenada sería el elemento 0, me estaría dando la latitud, y la coordenadas elemento 1 me estaría dando la longitud, ¿sí? Entonces, tengo esta lista, lo ejecuto y me va a dar, bueno, la longitud y la latitud, ¿no? Puedo ir a buscar esos elementos. Están entre paréntesis, ya sé que son una tupla, y seguimos. La diferencia clave. Si intentamos modificar o añadir un elemento, Python dará un error, ¿no? En las siguientes líneas, si te comentaba, pero hay un type error. Por ejemplo, si yo digo que la coordenada 0 la voy a cambiar, me daría un error. Si quiero agregar, me daría un error, ¿sí? Entonces podemos usar, en este caso, hago estas aclaraciones con respecto a que no vamos a poder modificar elementos dentro de la lista. Podemos también usar un bucle for para recordar sus elementos, ¿sí? Eso sí lo podemos hacer. Entonces puedo poner print. Podemos usar un bucle for para recordar sus elementos. Entonces pongo print datos de las coordenadas y for dato in coordenadas. Entonces que me los liste. Entonces puedo decir, bueno, las coordenadas son menos 34, menos 58, Entonces puedo listarlos como vimos antes también. Vendría a ser para cargar datos y consumirlos más que para modificarlos, ¿no? Exactamente, sí. Y como generalmente nosotros cuando trabajemos con todos los colegas que vamos a ir viendo a lo largo de la diplomatura, van a ser datos que queremos modificar para, no sé, predecir algo o para trabajar con esos datos, tanto no vamos a usar tuplas. Sí lo podemos llegar a vincular después con diccionarios, que eso sí se suele hacer bastante, pero ahora, bueno, vamos a ver por qué se podría vincular con diccionarios. Y por último, una ventaja de las tuplas es que pueden desempaquetarse fácilmente, ¿no? Entonces tenemos longitud y latitud y longitud, que sería igual a coordenadas, entonces puedo pedir un print con las coordenadas desempaquetadas para que me dé la latitud y la longitud por separado. Esto es más que nada a la hora de hacer un print, sí, que podemos como sacar los datos bastante rápido. En este caso, bueno, son dos elementos de fácil, si llegan a ser más elementos se puede complicar un poquito más. Yo acá puse que el primer elemento es latitud, el segundo elemento es longitud, con respecto a las coordenadas, entonces ya con esto que acabo de definir, sé que el primer elemento va a ser la latitud y el segundo elemento va a ser la longitud. Entonces ya los puedo ir a buscar, ¿sí? Bien. Mucho no las vamos a usar, pero van a aparecer cada tanto, entonces poder identificarlas y ver la diferencia entre las dos. Nosotros vamos a usar más listas, que vamos a poder, como les digo, agregar, modificar, ir a ver datos específicos. Las tuplas van a quedar reservadas para cosas muy puntuales y sobre todo si tenemos que trabajar algo después con diccionarios, ¿sí? Bien. Antes de ir a diccionarios, ¿hay alguna pregunta que tengan hasta acá?
En el print tenías puesto una barra N al principio. ¿Qué Sí, era eso? eso es una forma distinta de dar un print. Después, al final del segundo bloque, vamos a hablar un poquito sobre eso. Sí, les voy a hacer un recorrido ahí sobre los posibles prints que tenemos, pero es una forma de abreviada, digamos, de dar un print. Sí. Ahí se me escapó cuando, cuando lo tipié, pero después eh, les paso al final las distintas formas que tenemos para poner un print. Digamos, la forma más rústica sería como estamos acostumbrados a poner print, como le venimos trabajando, y después de eso ahí hay distintas opciones para pulir un poquito el código. ¿Sí? Ahora después lo hablamos justo al final del bloque que sigue. Acordate, también había un print F. Sí, sí, es eso, es tema de pulir código nada más. Ahora después cuando toquemos el segundo bloque vamos a charlar un poquito sobre eso. Eso. Ahí Diego tiró ahí algunos spoilers de Hunter Algunos Killer. spoilers les voy a tirar, chicos. Algunos tiro. Bien. No muchos, Pero no, porque si no. después lo vamos a charlar un poquito en uno de los bloques, pero quédense tranqui que no hay nada de otro mundo. Y más que nada, como nosotros vamos a llegar con el código ya armado, que lo puedan más o menos identificar. Después, si ustedes lo tienen que escribir con el print que venimos trabajando, está más que perfecto. Pero sí, son distintas formas de pulir un poquito el código y no es que sea tan rústico. Bien, vamos a diccionarios, ¿sí? Te hago una En pregunta, Sebis, sí, para saber cuándo terminamos este bloque y damos el descanso. ¿Cuánto nos queda de acá? diccionarios es lo último. Ok. Bien. Un diccionario tiene una colección no ordenada de parejas, ¿sí? Estas parejas contienen llaves y datos. Los datos pueden ser numerados, pueden ser enteros y flotantes. Las cadenas pueden ser strings o booleanos, ¿sí? O arreglos, listas o tuplas. Entonces, dentro de un diccionario, ¿sí? Voy a poder almacenar listas y tuplas también, ¿sí? Y también puedo almacenar otros diccionarios, ¿bien? Esto lo vamos a usar nosotros bastante cuando tengamos que trabajar con IA. Entonces los diccionarios son como nuestra clave. Es posible modificar los datos de un diccionario o su longitud, es decir, los diccionarios son objetos mutables, sin embargo, las llaves asociadas a los datos no lo son. ¿Vieron que les dije que teníamos una llave y un dato? Bueno, las llaves no son mutables, con lo cual ya tenemos una llave asignada, eso va a estar definido siempre así, no podemos modificar las llaves, sí podemos modificar los datos. Entonces, por ejemplo, acá podríamos usar una tupla para las llaves, que no la vamos a poder modificar, y una lista para los datos, ¿sí? Eso que les contaba hoy. Entonces, ahí es donde puede llegar a entrar para nosotros algo útil a nivel tuplas, ¿sí? Bien. Para crear un diccionario podemos utilizar llaves e ingresar sus elementos separados por una coma. Cada elemento se escribe con la siguiente notación. Llave, valor. Entonces vamos a tener la llave que no va a ser mutable, que ahí solo puedo, como les digo, asociarlo a una tupla, y el valor que sí va a ser mutable, que lo puedo asociar a una lista. Bien. Bueno, vamos ahora a la parte de diccionarios, ¿sí? Bien. Un diccionario es una colección no ordenada de pares, claves, valor, sí, esto que les decíamos. Piensen en él como un diccionario de verdad o una agenda de contactos donde buscar una palabra, la clave, para encontrar su definición, el valor. Lógica. Si tengo un grupo de elementos donde cada uno tiene una etiqueta única, uso un diccionario. ¿Sí? ¿Para qué lo vamos a usar nosotros? Más que nada. Bien, crear un diccionario para guardar información de una persona. Vamos a poner personas, en este caso porque quiero guardar datos de personas, ponemos la variable persona, pero podemos poner cualquier otro nombre a la variable. Abrimos las llaves, ¿sí? O sea, este diccionario va a empezar acá y va a terminar acá, ¿sí? Y ponemos, bueno, nombre, Carlos. Edad, 30. Ciudad, Madrid. Entonces, a la etiqueta nombre le almacenamos el nombre Carlos. A la etiqueta edad le almacenamos el valor 30. A la etiqueta ciudad le almacenamos la ciudad Madrid, ¿sí? Bien. Entonces, por ahora vamos a guardar esto.
este diccionario que acabamos de crear y vamos a agregar una línea más de código para hacer un print. Si vamos a acceder a un valor a través de su clave, bien, en este caso la clave sería nombre, edad, ciudad, ¿sí? Entonces el print sería el nombre de la persona es, vamos a ir a persona y vamos a escribir la clave persona. Entonces lo que me va a devolver del diccionario es disculpen, nombre. Dentro de nombre me va a devolver Carlos. Entonces ejecutamos y fíjense, el nombre de la persona es Carlos. La etiqueta nombre tiene asociado el valor Carlos, ¿sí? Y así podemos hacer con los otros, ¿no? Si yo acá en vez de nombre pongo edad, me va a devolver la edad. Si acá en vez de edad pongo ciudad, me va a devolver ciudad, ¿sí? Pues el sprint no acompaña, pero lo que vamos es que cada etiqueta tiene asociado, ¿no? Un valor. Esto que les explicaba acá, que la llave va a tener asignado un valor, ¿no? Esa etiqueta, esa llave que tenemos va a tener asignado un valor. Entonces la llave no va a poder cambiar. Va a poder cambiar el valor, pero la llave va a ser fija, ¿sí? Bien. Seguimos. Seba, ¿para qué se utiliza el diccionario? Bien, generalmente la lógica que estaba acá, si tenemos un grupo de elementos donde cada uno tiene una etiqueta única, ¿sí? Sobre todo para eso lo vamos a usar. Ahora a medida que vayamos avanzando con algunos collabs un poquito más complejos, vamos a ir viendo que van a aparecer bastante seguidos los diccionarios y donde tengamos llaves únicas, o sea, etiquetas únicas, y cada una de esas etiquetas tenga asignado un dato, vamos a usar un diccionario. Acá es como que estamos trabajando con dos elementos al mismo tiempo, ¿no? Estamos trabajando con una llave, que esa llave tiene asignado un valor, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso nombre, en este diccionario tiene asignado el nombre Carlos, ¿sí? Pero podría tener más nombres, ¿sí? Tengo Perfecto. una Y consulta. si tuvieran más nombres, ¿cómo los ubicás con print? ¿Le pondrías print y un número para que sea el nombre 1, el 2? ¿Eso está como vectorizado? Eso lo vamos a ver más adelante, sí. Ah, ok. Por ahora solamente quiero que entiendan la estructura del diccionario, después lo vamos a ver un poquito más adelante, sí. Solo con la estructura por ahora nos alcanza. Sí. Yo quería hacer una consulta. En este caso, por ejemplo, la llave funcionaría como una consulta a esos datos, por ejemplo, como para terminar de la idea y de entenderlo. No, es la forma de escribir el diccionario. El diccionario se escribe entre llaves y dentro de las llaves ponemos todas las etiquetas y todos los valores asociados a esa etiqueta. Pero creo que, a ver, lo que quería preguntar, porque yo dije que sí con la, con la cabeza y vos dijiste que no. A ver, funciona como un identificador para distintos valores. Si vos podés tener, a ver, lo que no podés variar, como dijo Seba, es el nombre de la llave, pero sí podés variar los distintos datos. Entonces, nombre Carlos, edad 30, Ciudad Madrid. Nombre Diego, edad 47, Ciudad Buenos Aires. ¿Sí? Nombre Seba, edad 31 o 32 ya. No, 29 por suerte. Bueno, Matás. 29, y ciudad, bueno, no sé. ¿Dónde estás? Estás en Cava ya, ¿no? Sí, estás en Cava. Sí, estoy acá en campo. Ahí Jorge no, pero es lo recomendable. Lo que dice define el diccionario con las llaves sin distintas líneas y la última llave sola al final. Es lo recomendable, es lo que se estila. Después vamos a ver que existe algo llamado PEPS 8, que son las buenas prácticas en codeo, ¿sí? En ingreso de código, para que luego sea consumida por otros programadores, ¿sí? Lo que sí, a ver, lo que sí es total y absolutamente obligatorio en Python es la indentación, ¿sí? Python no cierra con punto y coma como algunos lenguajes de programación. Entonces, para diferenciar los distintos bloques, sí o sí tenés que indentar. Y es un insulto, no, lo pueden hacer, pero bueno, se identa con 4 espacios, no se identa con el tabulador. Lo pueden hacer, pero bueno, la gente se enoja. Después me quedé pensando ahí Ah, Daniel, perdón, Daniel, perdón. que por ahí, lo que no me acuerdo que habían preguntado sobre el tema del diccionario, que por ahí lo pensabas como un JSON, que nada, ahí en JSON por ahí sí está, no sé si por ahí venía la pregunta, pero se me ocurrió,
que ahí sí está entre llaves el JSON y sí, funciona algo muy, muy similar al JSON. Sería como algo, llevarlo a algo conocido podría llegar a ir por ahí. Hoy vamos a hablar un poquito de eso también. Bueno, terminamos con esto, ya lo último, podemos añadir un nuevo par clave valor, ¿no? Entonces quiere decir, bueno, en persona quiero agregar profesión, que va a ser igual a programador. Entonces, ahora si quiero la información actualizada, fíjense que se actualiza y ya tengo el par profesión programador. Entonces, puedo agregar pares al diccionario, ¿no? Como podíamos agregar dentro de la lista un elemento, también puedo agregar acá pares. Y por último, puedo recorrer un diccionario con el bucle for, ¿sí? Pasando por cada uno de los elementos. Entonces puedo poner for clave, valor, in, persona, ítem, ¿no? Entonces puedo buscar la clave y el valor. Entonces poner plin, clave, guión, valor. Entonces fíjense que acá me va a imprimir, ¿no? Nombre, Carlos, edad, 30, y me va a hacer este bucle for que va a ir a cada diccionario y me va a ejecutar, en este caso, clave, dos puntos, valor, ¿sí? En cada uno. Entonces, el diccionario funciona como un bloque, cada par de clave valor. Eso es lo que importa acá. Cada bloque es clave valor, clave valor, clave valor. Entonces, si tengo que hacer el recorrido, va a ser el recorrido por el clave valor. Y ahí adentro tengo que ver, bueno, si solamente quiero la clave, solamente quiero el valor y tengo que poder definirlo. Pero bueno, esto sería como la parte más básica de diccionarios. Después, a medida que avancemos, vamos a ir dedicándole un poquito de tiempo a algunas cosas que se pueden hacer con los diccionarios, ¿sí? ¿Te hago una consulta? Sí, Ay, a ver si puedes volver, por favor, un poquito para atrás donde estabas sí. recién, que me surgió una duda. Esta es una preguntonta, ¿eh? Bueno, ponele, ¿no? Nosotros tenemos ahí el diccionario. Se supone Sí. que para cargar datos yo debería completar sí o sí cuál es el nombre, cuál es la edad, cuál es la ciudad, la profesión y demás. Si hay alguno de esos datos que yo no completo, ¿no me lo carga el diccionario? ¿Me tira un error? Yo, en este caso acá, nosotros al diccionario lo armamos, con lo cual si no llegábamos a poner un dato, no se iba a almacenar nada en ese valor, ¿no? Pero generalmente ahí cuando trabajemos con un dataset y lo traigamos, digamos, que puede ser que información no esté, no tenga algún tipo de valor, alguna de las claves que nosotros armemos, Python es muy bueno y nos lo va a aclarar como no dato, ¿sí? En el caso de querer traerlos. En este caso, como lo estamos armando nosotros, podemos a este diccionario sacarle, agregarle lo que queramos, pero si traemos de otra base de datos, y por ejemplo había un valor en blanco, me lo va a aclarar como no dato, ¿sí? Eso después cuando veamos Ah, ok. la parte de conectar la base de datos, vamos a ver que va a haber una parte ahí que Diego siempre explica de limpieza y demás, y bueno, van a estar estos valores ahí dando vueltas. Que puede ser tranquilamente que es muy común que en una base de datos haya algo faltante y bueno, lo va a identificar. Bien. Después les dejo para que ustedes vean este ejemplo de proyecto final, que es una agenda de contactos, donde vamos a trabajar un poquito todo lo que venimos viendo, así que después se los dejo para que lo vean tranquilos. Yo acá les dejé el código, pero lo que me importa acá desde el código es que ustedes, bueno, lo ejecuten y va a funcionar, porque está todo ok, pero que se tomen el trabajo de pasarle este código a una inteligencia artificial y hagan la práctica de preguntarle a la IA cada una de las partes que no entienden, que se los defina mejor, que le agreguen más comentarios, entonces que ustedes trabajen y jueguen un poco con eso, ¿sí? Pero bueno, es un ejercicio muy sencillo, que es una base de datos, en un diccionario, donde tenemos los datos, que tenemos a la etiqueta, ¿no? De los nombres y a la etiqueta disculpen, y a los valores que van a ser los números, entonces Ana tiene este número, Luis tiene este número, y así podríamos tener infinitos, y bueno, vamos a tener acá una función que va a mostrar un menú, vamos a tener una función para ver un contacto, vamos a tener una función para añadir un contacto, vamos a tener una función para definir un contacto, entonces ahí vimos distintos bloques de funciones, y el bucle principal que va a ser un while, que se va a ejecutar, digamos, de forma continua, donde vamos a mostrar menú y vamos a tener la opción de ver contacto, de añadir contacto, de buscar contacto, y en el caso de terminar, bueno, terminar y cerrar el menú. Si no, se va a seguir ejecutando hasta que nosotros tomemos alguna de estas acciones. En caso contrario, que no seleccionemos 1, 2, 3 o 4, me va a decir, bueno, elija una opción, ¿no? En caso que no se ejecute.
Bien, esto se lo dejo para que jueguen un poco ustedes, que justo es como un ejercicio integrador de todo lo que venimos viendo, pero lo que me importa acá es que puedan identificar las estructuras que vimos, ¿sí? Y eso lo pueden hacer visualmente ahora, ¿sí? Identificando, bueno, listo, acá hay una función, hay un sprint, hay otra función, hay un if, hay un else, hay otra función, bueno, acá ya estamos definiendo variables, ¿sí? Con un input donde nosotros podemos ingresar datos, tenemos otra función donde podemos buscar contactos con un input, tenemos un if, un else otra vez, tenemos el bucle while y tenemos también un recorrido de distintas sentencias. Entonces, bueno, jugar un poco con eso y todo lo que no vayan entendiendo ir a preguntarlo a la inteligencia artificial, ¿sí? El código ya está, si lo ejecutamos va a funcionar, entonces lo que quiero es que puedan interpretar el código. Que no entiendan al 100% cómo funciona exactamente cada una, pero que sí puedan identificar esas cosas que le dije recién y cada una de las cosas que no pueden identificar, de última ir y preguntarlo al chat por el bloque, ¿no? ¿Qué está pasando acá? ¿Qué está haciendo? ¿Cómo funciona? Y demás, ¿sí? Es un poco para que jueguen con la IA y este pequeño código para, nada, repasar un poco todo lo que vimos, ¿sí? Tarea que les queda para algún momento de la semana. Y bueno, terminamos con este primer bloque de Python, donde vimos un montón de cosas, ¿sí? Ahora después vamos al segundo bloque, donde vamos a trabajar con cosas un poquito más difíciles. Así que bueno, corto la grabación ahora y nos quedamos ahí con Diego charlando un ratito.